El Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buen día a todos ustedes, a Pepe Mejía, que nos está acompañando desde ayer, a la intérprete de lenguas de señas y sobre todo a todas las personas que siguen la información diariamente. El día de hoy, con 1.796 pacientes ingresados en los hospitales de nuestro país, en vigilancia 72, sospechosos 1.080 y confirmados activos 644. Se procesaron ayer más de 7.000 muestras, 7.588 muestras en los laboratorios de biología molecular de nuestro país que están trabajando para el diagnóstico de la COVID-19, los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 2.417, los de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 900, de Villa Clara 835, de Santiago de Cuba 280, del Centro de Inmunología Molecular 675, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 534, Hospital Manuel Fajardo 397, Hospital Naval 373, los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil de nuestro país 338, Hospital Fructuoso Rodríguez 321, Hospital Hermanos Amejeiras 320 y los laboratorios de AICA que, como dijimos hace 2 días, ya comenzaron a procesar muestras para el diagnóstico de COVID, con un total ayer de 198. Esto dio como resultado que 31 personas fueran diagnosticadas ayer con la COVID-19 en nuestro país. Y ya hasta el momento, hasta ayer a las 12 de la noche, se habían procesado 485.147 muestras buscando esta enfermedad y 4.684 personas, el 0,97% de todas las procesadas, resultaron positivas a la COVID-19. Como siempre informamos, se procesaron muestras de todas las provincias en dependencia del volumen de la complejidad epidemiológica que presentan. Pinar del Río 569, de La Habana como siempre el mayor número 5.073, de Mayabeque 167, de Cienfuegos 156, de Villa Clara 206, de Santi Espíritu un número importante 230, de Ciego de Ávila, que sabemos la complejidad que está enfrentando con su Consejo de Defensa 744, de Camagüey 106 y así pudiéramos mencionar todos los territorios de nuestro país. Los 31 casos diagnosticados, 30 son cubanos, uno es un extranjero residente en Cuba. De los 31 casos, 26 fueron contactos de casos confirmados. Estamos hablando del 83,9% de todos los diagnosticados ayer y del 89% de todos los diagnosticados en Cuba hasta la fecha. Grupo de riesgo de mayor importancia, por lo que se busca, se investiga, se ingresa, se aísla y se hace la prueba para detectarlo. Y como ven, nos da una cifra elevada. 5 en el día de ayer sin fuente de infección precisada y se acumulan 80, que es el 1,7% en los últimos 15 días. Ninguno de los casos del día de ayer
tiene fuente de infección en el exterior de nuestro país, por lo tanto se mantiene la cifra de 433, el 9,2%. De los 31 casos confirmados, 16 del sexo masculino y se acumula el 49,7% de todos los diagnosticados en Cuba pertenecen al sexo femenino, al masculino, 15 en el día de ayer son del sexo femenino y el 50,3% pertenecen a este sexo, realmente sin grandes diferencias entre uno y otro. 18 de los 31 diagnosticados ayer, el 58,1%, en el momento del diagnóstico no tenía síntoma ninguno de la enfermedad. Importante y compleja característica de esta enfermedad. Y con esto, pues, el 58,6% de todos los diagnosticados en Cuba, hasta la fecha, pues, han estado asintomáticos en el momento que se diagnostica. Si vemos cómo se comporta esto en los últimos 15 días, pues el porciento es un poco superior, de 61,2%. Por grupos de edades, hay 3 personas diagnosticadas en el día de ayer menor de 20 años de edad. Ahora, ya que es un interés de la población y creo que es correcto, lo veníamos diciendo en días anteriores, 2 de esos 3 caen en las edades pediátricas, que, como también hemos explicado aquí anteriormente, abarca de 18 años para abajo. Este es un dato que lo rectificamos todos los días con la doctora Lisset, que es la que lleva esta actividad en el ministerio. Por lo tanto, con esos 2, ya que ayer uno de los 3 menores de 20 años y menos, menores de 20 años, tiene 19 años de edad, pues nos quedamos en 2 y el acumulado hasta el día de ayer era de 484 niños, jóvenes, adolescentes confirmados con la enfermedad, de los cuales 415, el 85,7%, ya se encontraban totalmente recuperados, totalmente de alta. De 20 a 39 años de edad se diagnostican en el día de ayer 13 personas, de 40 a 59, 10, y en el grupo de 60 años y más, 5 personas se diagnostican en el día de ayer. Los 31 casos diagnosticados pertenecen a la provincia de La Habana, 25 casos, a la provincia de Santi Espíritus, 3 casos, a la provincia de Mayabeque, 2, y un caso de la provincia de Artemisa. Los 31 casos confirmados se distribuyen los 25, el de Artemisa pertenece a Candelaria, el de Mayabeque pertenece 1 a Nueva Paz y 1 a San José de las Lajas. Los de Santi Espíritus, los 3 casos, uno pertenece al municipio Santi Espíritus, uno pertenece al municipio Yaguajay y uno al municipio de Trinidad. Y en el caso de La Habana, los 25 casos, 5 pertenecen al municipio de Arroyo Naranjo, 4 al de 10 de octubre, 4 al de Boyeros, 4 al municipio de Regla, 3 al municipio de Cotorro, 1 al de Guanabacoa, 1 al de La Lisa, 1 pertenece al municipio de Marianao, 1 de Centro Habana y 1 de Plaza de la Revolución. Como ustedes ven, un número todavía elevado de casos en La Habana, con una dispersión importante, que es lo que hace que se extremen las medidas que se han adoptado por el gobierno, por las autoridades de la provincia y el país, pero que los que vivimos en la capital de todos los cubanos, pues extrememos las medidas personales de protección contra la enfermedad. Con este comportamiento y esta distribución de los casos confirmados en el día de ayer,
pues la provincia de Ciego de Ávila se mantiene en el primer lugar, aunque la tasa es discretamente inferior a la del día de ayer, 35,92, sin embargo es la tasa más elevada que tiene Cuba en estos momentos. La Habana también tiene una tasa discretamente inferior. Estamos hablando tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Y la tasa de La Habana es de 20,47. Artemisa con una tasa de 13,98, es similar a la del día de ayer. Matanzas disminuye a 3,61. Pinar del Río con 1,37, Cienfuegos con 0,49, Las Turas con 0,19 y Holguín con 0,10 son tasas similares a las del día de ayer. Sin embargo, Mayabeque incrementa su tasa a 2,34 y Santi Espíritu a 2,36. Cuba con una tasa de 6,46 por 100.000 habitantes, discretamente inferior a la del día de ayer. Con este comportamiento, según las variables que siempre analizamos aquí de los casos diagnosticados en el día de ayer, pues de los 4.684 pacientes diagnosticados con la enfermedad en Cuba, se mantienen ingresados confirmados activos 644, de ellos el 96,7%, estamos hablando de 623 con una evolución clínica estable. No tuvimos que lamentar ningún fallecido en el día de ayer, por lo tanto, se mantiene la cifra de 108 personas que han fallecido en nuestro país con la enfermedad, lo cual hace que la letalidad de Cuba sea de 2,3%, que comparado con la letalidad del mundo, que es de 3,21%, y la letalidad en las Américas, que es de 3,45%, pues es una letalidad inferior, aunque estemos, como siempre digo, inconformes con la misma. Siempre hablamos de los 2 evacuados que se produjeron al principio de la pandemia. Ayer se logró un indicador positivo de alta contra el número de casos confirmados, ya que tuvimos 52 altas. Esto hace un acumulado de 3.930 pacientes recuperados. Estamos hablando del 83,9% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba, pues se han recuperado, están de alta, muchas veces decimos de alta clínica, y el mayor por ciento de alta epidemiológica. Y en el día de ayer, pues se mantienen 6 pacientes críticos, de ellos uno aquí en un hospital de La Habana, uno en el hospital de Ciego de Ávila y 4 en el hospital militar de Camagüey. No porque sean precisamente de Camagüey, sino porque de muchas provincias, de algunas provincias de las cercanas, se ingresan en este hospital. Y 15 graves que pertenecen, 8 aquí en el hospital de La Habana, 6 en el hospital militar de Camagüey y 1 en el hospital Amalia Simoni de Camagüey también. Esta, como hemos informado, pues es la situación de Cuba al finalizar el día de ayer y comenzar el día de hoy, que como ustedes ven continúa compleja, teniendo en cuenta el comportamiento de la enfermedad todavía en La Habana, a pesar de los esfuerzos que se hacen, las medidas que se adoptan, el seguimiento por su Consejo de Defensa Provincial, sus Consejos de Defensa Municipales, y como también hemos estado informando en los últimos días, la provincia de Ciego de Ávila, donde también se realiza un trabajo intenso para lograr controlar la situación epidemiológica que tenemos en estos momentos allí. Yo reitero, son esfuerzos
Son esfuerzos que sabemos que nuestra población los va a seguir, pero que de momento se requiere de un rigor muy fuerte y de medidas que se están adoptando desde el punto de vista de aplicar cierre de lugares, aplicación de multas elevadas, porque indiscutiblemente hay personas que el mensaje no logra modificar algunas conductas. Pero bueno, todo eso lo vamos a resolver. El pueblo de Cuba ha demostrado que sí podemos y vamos a poder. El mundo complejo se mantiene en los 185 países con casos de COVID-19. La cifra al diagnosticar 316.953 en el día de ayer, pues ya llega a 28.516.744 casos confirmados y lamentablemente fallecieron 5.927 personas, por lo que ya se acumulan 916.005 fallecidos desde que comenzó la pandemia en el mundo. Eso da una letalidad de 3,21%. La región de las Américas, epicentro de la pandemia desde hace varias semanas, ya representa el 51,65% de todos los casos diagnosticados en el mundo. Ayer, 134.889 pacientes diagnosticados, que hacen un total de 14.729.827 casos confirmados. Fallecieron en nuestra región 3.612 personas para un acumulado de 509.509 fallecidos, que eso da una letalidad de 3,45%. En el mundo se mantienen como países más afectados, pues Estados Unidos con el 6.445.288 casos, que como ustedes ven, crece bastante por día, 48.000 en el día de ayer solo, y con 193.016 fallecidos. Es el país del mundo que mayor número de fallecidos tiene en estos momentos. Solo tener en cuenta que ayer solamente se diagnosticaron, fallecieron 1.227 personas. La India, con 4.659.984 casos, pues acumula, con 1.201 fallecidos ayer, acumula 77.472 personas fallecidas. Y Brasil, con 4.282.164 casos confirmados, al fallecer ayer 874 personas, pues ya suman 130.396. Le sigue después Rusia, con 1.051.874 casos diagnosticados, sin embargo con una letalidad baja de 18.365 personas fallecidas. Pero después, en orden decreciente, pero con cifras muy elevadas, pues tenemos a Perú, tenemos a Colombia, tenemos a México, tenemos a Argentina y tenemos a Chile, que son países de la región de las Américas. Después está Canadá, Bolivia y Ecuador, que son países de la región de las Américas con cifras muy elevadas de casos confirmados y también elevada de fallecidos. Fíjense que ayer en México fallecieron 534 personas, que hace un acumulado de 70.183. Esta es la situación del mundo, esta es la situación de la región de las Américas.
Ya explicamos la situación de Cuba y aunque cualquiera pudiera pensar, pero es que con estos indicadores que hay en algunos países, los de Cuba, pero es que en Cuba el programa de prevención y control de la COVID-19 está diseñado para que los indicadores sean todavía más favorables y para que no tengamos una transmisión importante en ningún territorio. Hasta aquí nuestra información. No sé, Héctor, si tengamos alguna pregunta. Tenemos una pregunta, doctor. Si usted me permite, entonces le doy lectura. Revista Bienvenidos de España dice lo siguiente. Desde hace unos meses se está hablando del uso de perros entrenados para detectar a los pacientes contagiados con el SARS-CoV-2, apoyado en experiencias exitosas anteriores en las que se ha logrado que canes entrenados detectaran enfermedades como el cáncer, el Parkinson y las infecciones bacterianas. Según fuentes, se ha experimentado ya con éxito en Francia, Gran Bretaña y Chile, y se habla de otros países como España, Bélgica, Brasil, Chile o los Emiratos Árabes Unidos, que se encuentran en las etapas de adiestramiento a estos perros detectores del virus. Pregunta entonces la revista Bienvenido, ¿cuál es su apreciación al respecto? Sí, esto es una información que ya la habíamos revisado. Se ha estado, trabajando para lograrlo, o sea, se conocía, es una información. Bueno, en Cuba la población conoce que los perros, sobre todo determinados tipos de raza, se utilizan mucho para la detección de personas con drogas, en los aeropuertos, en terminales y demás. Y que para otras enfermedades en el mundo se ha utilizado también para diagnosticarlo mediante el olfato muy sensible que tienen los perros. Hemos estado al tanto de esta información desde el punto de vista de que se plantea que al perro tú le das a oler una prenda que haya sido usada por un paciente con el diagnóstico de COVID-19, se menciona media y que nasobuco que haya usado ese paciente y que se va enseñando desde el punto de vista de que después usted lo pone en un lugar donde hay un grupo de personas, pudiéramos hablar casi de un estudio poblacional, y son muy rápidos desde el punto de vista de identificar personas que, como teniendo en cuenta el número asintomático que tiene esta enfermedad, no se da cuenta ni ellos ni nadie, sin embargo el perro es capaz de detectar. Reitero, lo conocemos, se viene trabajando de conjunto con el personal que tiene estos mismos perros que se utilizan en los aeropuertos y cuando tengamos ya algo demostrado, pues bueno, se le informará a la población, porque sería una forma se plantea en el mundo, nosotros no tenemos experiencia todavía, con un alto por ciento de no equivocación, de no tener error, que nos permitiría detectar personas asintomáticas que tengan la enfermedad en ese momento. Es lo que conocemos, Héctor. Así terminamos la ronda de preguntas, doctor. ¿Alguna última apreciación de su parte? Nada, solo agradecerles a todos ustedes y a Pepe Mejía, a todos los compañeros que hacen posible esta transmisión.